¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda Marcos Medina. Gracias por acompañarnos este martes 23 de febrero del año 2021. Es un privilegio que nos permita de nuestras informaciones y sobre todo el acontecer nacional acá en Nicaragua. Vamos sin más preámbulo al detalle y desarrollo de nuestras noticias. Lo hacemos con el discurso que ha pronunciado el presidente Daniel Ortega durante un acto en conmemoración de lo que denominan el tránsito a la inmortalidad de Augusto C. Sandino. En este discurso, Ortega se dedicó, además de su acostumbrada retórica, a criticar a los países desarrollados por el supuesto acaparamiento y negocio con las vacunas contra la COVID-19. Veamos. Y claro, es un gran negocio para las empresas fabricantes de vacunas. Pueden ponerle cualquier precio a la vacuna. Los organismos que tienen que ver con la salud a nivel mundial, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, han sido claros, porque la vacuna ya está circulando, la vacuna ya se está poniendo y se está privilegiando en primer lugar a los médicos, a las enfermeras, a las personas que tienen enfermedades que las hacen muy frágiles si les ataca el virus. No importa la edad de la persona, si la persona padece de los riñones y tiene que estarse haciendo diálisis 3 veces a la semana, esa persona hay que ponerle la vacuna, no importa la edad que tenga. ¿Por qué? Porque si la ataca el virus, es de altísimo riesgo en cuanto a que pueda sobrevivir. ¿Cuáles son los países que están en mayor fragilidad? Los países en vías de desarrollo. Por todas las causas conocidas, provocadas por el modelo capitalista salvaje, donde hay más mortalidad infantil, es en los países en vías de desarrollo, donde hay más hambre en los países en vías de desarrollo, donde las catástrofes que provoca la naturaleza y provocan mayores daños es en los países en vías de desarrollo. En los países en vías de desarrollo tienen que depender para enfrentar la hambruna, tienen que depender de que venga algún tipo de ayuda de organismos internacionales. Ellos tienen más recursos, mejores recursos para poder, con sus propios recursos, enfrentar. Los europeos igual, frente al desempleo, ellos logran sacar miles y miles de millones. En los Estados Unidos igual, solo imprimen y sacan miles y millones y ya le pueden entregar a cada ciudadano que está desempleado una cantidad de dinero para que pueda sobrevivir hasta en tanto pasa la pandemia y puede normalizarse nuevamente la economía del país. Y con la vacuna, pues les decía, pasa lo mismo, pues, porque los grandes productores de la vacuna están en los países desarrollados. Hay 2 países grandes que son los que forman el grupo de los BRICS, donde está África del Sur, está China, está la India, China, la India, Brasil, está Brasil también, claro, está Rusia, Brasil, China, la India y África del Sur. Son los 5.
Ahí teníamos el discurso del presidente Ortega realizado ante una cadena nacional de radio y televisión, cuando también rendía homenaje al tránsito a la inmortalidad, como ellos le denominan, de Augusto C. Sandino. Vamos a cambiar completamente de tema, y es que esta mañana fue inaugurada una sede del Ministerio de Salud. Hablamos específicamente de una casa materna en las oficinas donde funcionaba la redacción de Confidencial esta noche y esta semana. El gobierno atribuye esta situación como un logro del gobierno sandinista para las familias nicaragüenses, luego de dar por inaugurada y dar la apertura de estas oficinas. La denuncia fue hecha por diferentes periodistas del equipo de Confidencial esta noche y esta semana, que dirige Carlos Fernando Chamorro. Hay que mencionar que el caso de Confidencial ha sido denunciado a nivel nacional e internacional por considerarse como un acto de confiscación contra un medio de comunicación. En imágenes ustedes ven cómo el gobierno y las autoridades han remodelado estas oficinas donde funcionaban estas salas de redacción, y ahora las ha inaugurado como una casa materna abierta en el distrito 1 de nuestra ciudad capital. Justamente sobre este tema hemos conversado con Carlos Fernando Chamorro, quien es director de Confidencial esta noche y esta semana. Él asegura que pese a estas acciones de intimidación y ataques directos hacia el periodismo nicaragüense, las ideas no han logrado ser confiscadas, y mucho menos tampoco se ha podido matar la labor periodística en nuestro país. Veamos la entrevista. Carlos, por atendernos en esta entrevista. Hoy una noticia que sin duda ha captado la atención de la ciudadanía, y es la inauguración de una casa materna propiedad del Ministerio de Salud en la oficina donde funcionaba Confidencial, una prestigiosa sala de redacción que era dirigida por tu persona. ¿Qué perspectiva, qué lectura le das a esta acción de parte del Estado? Bueno, este es el último acto de un conjunto de acciones de fuerza, mano militar y acciones brutales que iniciaron con el robo a la redacción de Confidencial la noche del 13 de diciembre del 2018. Continuaron con la ocupación permanente por la policía por más de 2 años, desde el 14 de diciembre hasta hoy, en el que el régimen convirtió Confidencial en un cuartel policial. Hoy le han adjudicado ilegalmente al Ministerio de Salud. No hay un decreto, no hay una resolución de ninguna clase, ni hemos sido notificados nosotros, las víctimas, los periodistas, los propietarios de Confidencial esta semana y la empresa Cabal, por este despojo, por este robo, e intentan de alguna manera encubrirlo, sellarlo, al inaugurar un servicio de salud. Sin embargo, ahí está la huella, ahí está el sello inconfundible de la dictadura. Ahí uno ve los grandes rótulos de Daniel Ortega y Rosario Murillo en su color rosa chicha. De manera que si lo que han querido hacer es encubrir el cierre de un medio de comunicación, para mí lo que todo el mundo puede apreciar hoy es que la dictadura ha erigido un monumento al crimen, un monumento al crimen de la libertad de prensa y la libertad de expresión, en una redacción libre, donde los periodistas producían noticias, información, análisis, comentarios, donde debatían ideas libres. Hoy está el sello de la dictadura. Ahí se impuso Ortega y Murillo lo que nunca pudieron hacer y lo que nunca han podido hacer, que es confiscar las ideas, matar el periodismo. Intentan hacerlo simplemente al ocupar físicamente esa redacción. Repito, eso es un monumento al crimen contra la libertad de prensa y contra la libertad de expresión. ¿Qué sentimientos despiertan estas acciones que sin duda quieren acallar las voces independientes del periodismo? Y particularmente te pregunto esto porque aquí estamos hablando de que hay un enfrentamiento entre armas de fuego y plumas, escritorios, computadoras, por donde se hacía periodismo.
Un sentimiento de indignación, un sentimiento de resistencia, un sentimiento de convicción, de mayor convicción sobre cuál es nuestro oficio, a qué nos dedicamos nosotros, cuáles son las ideas por las cuales hacemos periodismo. Hacemos periodismo por la libertad, hacemos periodismo para fiscalizar el poder, y el poder está tratando de aplastarnos. Pero al mismo tiempo yo lo leo con optimismo. Yo veo detrás de esto una derrota de la dictadura. La dictadura no puede confiscar el periodismo. No ha podido callar Confidencial desde el robo del 13 de diciembre de 2018. Nunca. Aquí estamos haciendo periodismo. Ahí está Canal 12. Ahí está La Prensa, Radio Corporación, Canal 10. 100% Noticias, que ha corrido la misma suerte y peor que las agresiones contra Confidencial, porque encarcelaron a Miguel Mora y a Lucía Pineda. Yo creo que lo que me genera a mí esto es la convicción de que la resistencia del periodismo independiente es mucho más fuerte que la dictadura, porque nunca han podido callarla. Y tengo que decir que la resistencia de los ciudadanos es más fuerte aún, porque en este país nunca han podido quebrar a un solo preso político, nunca. Y eso es lo que denota que Nicaragua ya cambió, que la fuerza de las armas, que la represión, que la fuerza de la dictadura no tiene futuro. Se mantiene por la coerción, se mantiene por la presión de la policía, pero ese estado policial también va a caer y se va a derrumbar y va a caer la dictadura. Carlos, entendemos también que equipos mobiliarios, por ejemplo, que ustedes ocupaban en la sala de redacción, ahora están siendo ocupados para esta casa materna, es decir, de alguna manera no se borra incluso los escritos, ¿no?, que se realizaron desde esos escritorios, desde esos otros mobiliarios. Mira, no puedo confirmar qué es lo que ha ocurrido dentro del inmueble, porque desde el 14 de diciembre de 2018 nunca he podido volver a ingresar. Siempre ha estado custodiado por policías armados. Lo que te puedo decir es que se robaron más de 35 computadoras, se robaron un estudio de televisión nuevo que recién habíamos nosotros inaugurado con todos sus equipos, porque eso nosotros lo vimos al día siguiente del robo. Al segundo día vino la ocupación y ya nunca más podemos volver a entrar. Entonces nosotros presentamos ante la Fiscalía una denuncia por robo. Ahora hay un doble robo. Se robaron los equipos, se robaron el mobiliario y se robaron el inmueble de 3 empresas, incluida una empresa de mi esposa, de Silvia Elizondo, que se llama Cabal, donde se robaron toda la documentación privada y todos los equipos de información geográfica, los equipos de análisis ambiental que existían ahí. De manera que las fotografías que vemos ahora, todo en estas paredes rosa chicha, donde aparecen pues unos escritorios, unas camas, etcétera. Yo no tengo conocimiento de qué relación tiene eso con la redacción de Confidencial. La redacción de Confidencial la barrieron. Carlos, una última consulta. ¿Qué va a pasar ahora? Y te pregunto esto no desde el punto de vista periodístico, porque ustedes han venido realizando su trabajo ininterrumpidamente pese a estas adversidades. ¿Vas a recurrir? ¿Dónde vas a denunciar esto? Porque ya es un caso que es conocido a nivel internacional y además se te está dañando tu patrimonio y el de tu familia. Primero, esto no es una agresión exclusivamente contra nosotros los periodistas, es una agresión contra toda la sociedad. Es un crimen contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de empresa, y un mensaje a todo el país, a los que creen que Ortega va a llegar hasta tal punto, va a llegar hasta donde la sociedad nicaragüense le permita, donde la resistencia le ponga un freno, ahí se para la dictadura, ahí se acaba la dictadura. Pero el mensaje es que Ortega quiere aplastar todas las libertades en Nicaragua, la libertad de prensa y la libertad de asociación. Hay también otro medio de comunicación que es 100% Noticias, que dentro de 3 o 4 días van a hacer lo mismo, van a instalar ahí otro monumento al crimen, que le van a titular Centro de Adicciones contra las adicciones de la droga, pero es un monumento al crimen contra la libertad de prensa, y también lo van a hacer en el IPADE, en el Instituto para la Democracia, y ahí van a crear otro monumento que se va a llamar Centro para el Diabetes. Nosotros ya recurrimos internacionalmente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos confianza que este caso, que no es solo de Confidencial, también incluye a 100% Noticias, a Radio Darío, a Radio La Costeñísima y a otros medios de comunicación, va a llegar hasta la Corte Interamericana
de derechos humanos. Mientras tanto, seguimos haciendo periodismo, seguimos alertando a los ciudadanos, a los médicos, a los trabajadores de la salud, a no aceptar la censura ni la autocensura. Nosotros no aceptamos la censura y llamamos a los ciudadanos también a mantener viva la llama de la libertad de expresión. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por concedernos esta entrevista, y por supuesto también desde acá nosotros expresamos nuestra cercanía y solidaridad ante estos atropellos que están ocurriendo. Gracias, y queremos también regresar a Canal 12, a la televisión abierta, a la televisión de cable. Hay que recordarle a toda nuestra audiencia y a toda la audiencia nacional que en Nicaragua hay censura televisiva y deben cesar la censura televisiva para que los medios, los programas independientes, el programa de Danilo Lacayo, nuestro programa, puedan difundirse en la televisión abierta y en el sistema de cable. Ahí teníamos la entrevista con Carlos Fernando Chamorro, reconocido periodista nicaragüense, propietario de Confidencial esta noche y esta semana, quien ahora está sufriendo estas acciones de parte de las autoridades del gobierno de Nicaragua. Hacemos una breve pausa comercial. Al regresar tendremos más información de lo que sucede en nuestro país. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros a esta hora. Las autoridades del Ministerio de Salud han actualizado los registros oficiales de la situación de pandemia en nuestro país, que comprende del periodo del 16 al 23 de febrero de este año 2021, según los datos que presenta el MINSA. 39 personas que estaban en seguimiento responsable han cumplido con el periodo establecido. Y también desde el inicio de la pandemia hasta hoy se han atendido a 5.142 personas. Las personas que han estado en seguimiento responsable por COVID-19 han tenido padecimientos asociados a la hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana, 47 nicaragüenses han o permanecen confirmados con COVID-19 como casos activos, según el detalle que ha brindado el Ministerio de Salud. Durante estos días, una persona únicamente falleció con causas atribuibles a COVID-19. Sin embargo, el MINSA asegura que se han presentado otros fallecimientos asociados a tromboembolismo pulmonar, diabetes, infarto agudo, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha, se ha logrado la recuperación de 4.922 personas, según el registro del MINSA. Repito, durante la semana que comprende del 16 al 23 de febrero, se han atendido 47 nicaragüenses confirmados. Es decir, estos son los casos activos. 39 personas que estaban en seguimiento responsable ya cumplieron con el periodo establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, se han brindado seguimiento responsable a 5.142 personas. Una persona falleció esta semana como consecuencia de la COVID-19 y además se presentaron otros fallecimientos asociados a tromboembolismo, diabetes, infarto, crisis hipertensivas y neumonías. Y desde el inicio de la pandemia hasta la fecha se ha logrado la recuperación de 4.922 nicaragüenses. Vamos a continuar con más informaciones. El tema de la crisis de derechos humanos en Nicaragua vuelve al seno de la Organización de Naciones Unidas. Gabriela Solórzano nos cuenta mucho más. Nicaragua volverá a figurar ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas el próximo jueves 25 de febrero, donde se expondrá la profundización de la crisis social y política que vive el país. Un hecho importantísimo en materia de derechos humanos y te demuestra lo que decís, hay una preocupación auténtica de la comunidad internacional de la situación de derechos humanos en el país, del deterioro sistemático que se ha dado de los derechos de la ciudadanía desde 2018. Y ahí es importante mencionar
que el Consejo de Derechos Humanos, que es un organismo de los más importantes, un espacio intergubernamental de los más importantes en materia de derechos humanos en el mundo, desde 2019 ha incluido en su análisis anual la situación de Nicaragua y le ha otorgado un mandato específico a la alta comisionada de derechos humanos mediante resolución que desde 2019 ha sido adoptada por el Pleno del Consejo de Derechos Humanos, en donde le da un mandato específico para el monitoreo y vigilancia de la situación de Nicaragua. Juan Carlos Arce, defensor de derechos humanos del colectivo Nicaragua Nunca Más, afirma que la negativa del gobierno de incumplir recomendaciones y de no permitir el ingreso a organismos se traduce a falta de voluntad política y a que efectivamente el gobierno teme a que se pruebe que sí se ha cometido algunas irregularidades en el país. La narrativa del gobierno es desconocer absolutamente cualquier tipo de crímenes que haya cometido, en primer lugar. En segundo lugar, tenemos como un hecho objetivo claro, es la expulsión de los organismos de derechos humanos desde 2018. Y vemos también que hay un discurso agresivo en ese sentido, cuando, por ejemplo, la vicepresidenta del país dice públicamente, ¿no?, en sus alocuciones diarias, dice los temas nicaragüenses, los problemas nicaragüenses los resolvemos nosotros. Y no es cierto, es decir, esa es una enorme mentira, es una falacia absoluta. En temas de derechos humanos, la comunidad internacional, en este caso el Consejo de Derechos Humanos, tienen absoluto derecho, ¿no?, de pronunciarse, de monitorear, de sistematizar, de recomendar y de observar al Estado nicaragüense lo que tengan a bien en aras de que el gobierno respete esas garantías fundamentales de los nicaragüenses, que esto, pues, el lenguaje diplomático, que es el lenguaje que usan, pero han planteado, ¿no?, que el deterioro continúa, han seguido observando y han seguido recomendando al Estado que haga lo que tiene que hacer. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por ese importante reporte. Y justamente hablando sobre el tema de Nicaragua a nivel internacional, esta mañana se conoció a través de la Gaceta Diario Oficial la remoción que ha hecho el presidente Ortega al viceministro de Relaciones Exteriores. Hablamos del señor Valdras Jansky, según la nota publicada en el Diario Oficial de nuestro país. A través de la Gaceta y bajo el Acuerdo Presidencial 40-2021 se hizo público esta remoción a más de 14 cargos que tenía el viceministro de Relaciones Exteriores, quien además había sido nombrado mediante el Acuerdo Presidencial 52-2019 del 22 de abril del 2019. Según este escueto acuerdo, señala que únicamente se deja sin efecto los nombramientos de Valdras Jansky como representante de Nicaragua ante diferentes comunidades internacionales. Y hay que mencionar que este viceministro tenía más de 14 cargos. Hasta el momento se desconoce cuáles fueron las razones de esta remoción del cargo que tenía el viceministro. Uno de ellos es, por ejemplo, era embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua ante el gobierno de Belice. También extraordinario y plenipotenciario de embajador de Nicaragua ante el ilustre gobierno de la Federación de San Cristóbal, entre otros cargos que mantenía este funcionario nicaragüense. Esta mañana ha sido informada la remoción de sus 16 cargos. Continuamos con más informaciones. Tras la aprobación de la Ley 842, los desembolsos de organizaciones internacionales para con Nicaragua estarían en riesgo, señalan algunos economistas. Anduriña Ortiz nos cuenta por qué. El economista José Vélez señala que la reforma a la Ley 842, Ley de Protección a los Consumidores, podría poner en riesgo el desembolso de créditos con organismos multilaterales como el BESIE. Los multilaterales en cooperación son organismos como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y el BESI. Son los 4 que operan prácticamente en Nicaragua. Y sí estarían afectados porque definitivamente el trasladar dinero tiene que pasar siempre por un banco corresponsal y eso sería prácticamente imposible. Los multilaterales no tienen bancos propios, operan con bancos, o sea, sean bancos de cooperación o bancos privados
y se verían imposibilitados de poder trasladar fondos para proyectos o cualquier tipo de cooperación. O sea, el BESI, que es el que tiene, digamos, una relación contractual con el gobierno hasta el año 2024, porque hay un plan que se ha estado desarrollando desde el 2021, va al 2024, que son para proyectos de infraestructura, no podrían trasladar dinero. O sea, aunque quieran, aunque tengan los créditos aprobados, porque prácticamente ese es el caso, no podrían trasladar dinero, sea al Ministerio de Transporte o a cualquier ministerio, es imposible hacerlo. Y ya ellos mostraron su preocupación por el tema. Vélez destaca que esta reforma no refleja ninguna ventaja económica para el país y que debería derogarse. Yo creo que esa reforma tiene definitivamente un carácter político, no tiene ninguna ventaja económica para el país. Y los que manejan el tema político deberían de revertir la ley. No le hace bien a nadie, ni al gobierno, ni a la cooperación, ni absolutamente a nadie. O sea, estaban jugando con un riesgo creo que mucho mayor de lo que ellos pueden calcular. No tiene sentido. Derogar la ley lo hacen en un par de días, simplemente dicen se deroga la reforma y se acabó. Y ya tenemos, digamos, una situación mucho mejor. Nadie sale ganando con esa reforma. Eso es absurdo, ridículo. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Gracias, Anduriña, por tu reporte. Vamos ahora a información de carácter internacional. Nos trasladamos a Estados Unidos. Ahí el presidente Joe Biden ha rendido homenaje a las víctimas por COVID-19, que ya suman aproximadamente 500,000. Repique de campanas en la Catedral de Washington en memoria del más de 500,000 de fallecidos en Estados Unidos por la COVID-19. En una capital federal de luto, donde las banderas ondearán a media asta durante 5 días, Joe Biden rindió homenaje a las víctimas de la pandemia desde la Casa Blanca. El nuevo presidente rompía así con la línea de su antecesor Donald Trump, que intentó en un principio ignorar la magnitud de la tragedia hasta que Estados Unidos se convirtió en el país más castigado por el coronavirus. Tras un minuto de silencio, en compañía de la vicepresidenta Kamala Harris, Joe Biden tomó la palabra. La gente que perdimos era extraordinaria. Superaron generaciones. Nacidos en Estados Unidos o inmigrantes que llegaron, tienen en común haber emitido su último suspiro a solas en Estados Unidos. Como nación, no podemos aceptar ese cruel final. Al tiempo que estamos luchando contra esta larga pandemia, tenemos también que hacer frente a una gran carga de tristeza. Tenemos que resistirnos a ver cada vida como si fuera una estadística, un borrón o una mera noticia. Y debemos de hacerlo para honrar a nuestros muertos, pero igual de importante es cuidar de los vivos, de los que quedan. Pese a acaparar gran parte del suministro mundial de vacunas, el mal tiempo que afecta a varios estados está retrasando la campaña de inoculación y las perspectivas apuntan a que los fallecidos en Estados Unidos seguirán aumentando hasta llegar esta próxima primavera a 600,000 personas. Siempre en informaciones de carácter internacional, China está acelerando la producción de las vacunas contra la COVID-19, esto para enviar a países desarrollados. Veamos. De México a Chile, pasando por Colombia, Brasil o Perú, China ha seducido a Latinoamérica para adquirir sus vacunas contra la COVID-19. Su gran capacidad de producción y la rapidez a la hora de distribuirlas ha sido su mejor carta de presentación. De acuerdo con el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin, unos 27 países, la mayoría en desarrollo, han mostrado interés en importar vacunas chinas contra la COVID-19 y bajo el mecanismo COVAX que promueve la Organización Mundial de la Salud, China está prestando ayuda a 53 países en desarrollo para recibir la tan ansiada vacuna. Con vistas al extranjero, las vacunas desarrolladas por Sinopharm, Sinovac y CanSino también están siendo empleadas en África y el sudeste asiático, mientras que en Europa solo han llegado a Serbia, país aliado de Pekín, o a Hungría. La rápida expansión de estas vacunas ya ha provocado algún encontronazo en el ámbito diplomático después de que algunos líderes europeos criticaran a China a cuenta de esta campaña.
Por su parte, China se ha limitado a criticar a los países desarrollados por hacer acopio de grandes cantidades de vacunas y rechazó que tenga objetivos geopolíticos en mente. Lo que es una realidad es que China espera aumentar la producción de sus vacunas contra la COVID a 2.000 millones de dosis este año y a 4.000 millones en 2022. Un ambicioso plan logístico con el que Pekín aspira a convertirse en el gran distribuidor del fármaco en los países en desarrollo. En otras informaciones, la NASA ha divulgado el video y también el audio de las primeras imágenes que captó el robot que fue enviado a Marte. Veamos. La NASA divulgó el lunes el primer audio de Marte, captado por el rover Perseverance, así como el primer video del vehículo a su llegada al planeta rojo. El video de alta definición dura 3 minutos y 25 segundos. El sistema de cámara CDL capturó con éxito algunas imágenes asombrosas del descenso y aterrizaje del vehículo en la superficie de Marte. Recopilamos un poco más de 30 gigabytes de información y más de 23.000 imágenes del vehículo descendiendo a la superficie de Marte. Según científicos, el sonido captado por el vehículo es de una ráfaga de viento en Marte. El Perseverance, lanzado en julio de 2020, aterrizó el jueves en el planeta rojo con la misión de recolectar muestras de rocas y del suelo de Marte, que serán enviadas a la Tierra en algún momento de los años 2030. También se prepara un vuelo del pequeño helicóptero del rover llamado Ingenuity, pero todavía se estudia esa misión. La atmósfera marciana tiene el 1% de la densidad de la terrestre. El Perseverance, del tamaño de un auto SUV y de 1 tonelada de peso, debe además buscar muestras de materia orgánica y analizar composiciones químicas. Uno de los experimentos busca obtener oxígeno de la atmósfera marciana, compuesta principalmente de dióxido de carbono. El Perseverance es el quinto rover, todos estadounidenses, en llegar a Marte. Su predecesor Curiosity todavía funciona 8 años después, mientras la NASA ya piensa en una misión tripulada al planeta rojo. Es momento de hacer una nueva pausa comercial. Al regresar, más información, quédese con nosotros. Somos Noticias 12. Estamos de regreso con mucha más información acá en Noticias 12. Vamos ahora a abordar temas sociales y es que algunos especialistas en esta materia indican que es importante considerar previo a elecciones la participación o el nivel de jóvenes que estarían dispuestos a generar un cambio en nuestro país. Veamos. Principalmente en las manos de estos jóvenes está decidir sobre el destino de Nicaragua. Por lo tanto, es importantísimo que la juventud, en este sentido, jóvenes adultos, pero toda la población en Nicaragua que no tenga su cédula cobre conciencia de ir ya a tramitarla por primera vez o a hacer la respectiva gestión para la reposición de la cédula, porque este documento es el que nos da nuestra identidad, pero no solo eso, sino que nos garantiza el ejercicio de muchos derechos, ¿no? Como nicaragüense, según nuestra Constitución y otras leyes. Por lo tanto, el llamado entonces que se haría es a tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos como jóvenes ante las próximas elecciones y decir en respuesta pues, a algunos jóvenes que dicen, pero ¿qué responsabilidad tengo yo de todo lo que está pasando en Nicaragua? ¿Acaso es mi culpa lo que hicieron los viejos, lo que han hecho estos políticos? Y hay que verlo no como una responsabilidad, como una culpa, sino hay que verlo como una responsabilidad, como respuesta. Eso es responsabilidad, responder adecuadamente, en la dirección adecuada a un asunto que nos interpela, que es un reto frente a nosotros. Entonces la responsabilidad no es una culpa, sino es una respuesta. O sea, invitamos a que respondan adecuadamente, o sea, con conciencia a los retos de Nicaragua. Y uno de los más importantes que se nos avecina es el tema de tomar conciencia, realmente meditar correctamente sobre el futuro de Nicaragua en relación al tema de las elecciones y por lo tanto hacer lo debido para estar debidamente acreditado, inscrito, etcétera,
para poder ejercer ese derecho y ese deber como nicaragüense que es el derecho al voto y premiar o castigar a los políticos. Ahora, en este caso. digamos, alguien que esté interesado con las cédulas, ¿qué requisitos podría cumplir? Bueno, los requisitos para obtener la cédula va a depender. Si es por primera vez, tiene que ser mayor de 16 años, debe llevar las fotocopias de la cédula de sus papás y la partida de nacimiento actualizada, ¿verdad? Que eso lo tiene que tramitar y eso es personal, no puede ir nadie en nombre de uno en ese sentido. Y para las reposiciones pues igual, ¿no? Hay que presentarse, hay que pagar 300 córdobas, ¿verdad? Que cuestan a veces tenerlos, pero hay que pagar esos 300 córdobas igual con los documentos de fotocopia de la misma cédula y el pago de llevar la colillita, el voucher del banco donde uno pagó. Hay ciertos bancos, ¿no? que hacen esta gestión. Carlos Hernández, un médico especialista en salud pública, asegura que nuestro país cuenta con una buena referencia en cuanto a vacunación. Es por eso que no prevé ningún tipo de inconveniente en cuanto a la aplicación de las vacunas contra la COVID-19. Veamos. Primero que no, hasta el momento solamente han sido aprobadas por de uso de emergencia la vacuna Sputnik y la AstraZeneca, perdón, la Covishield, que es exactamente la misma AstraZeneca. Se supone que estas dos vacunas ya estaban a disponibilidad, puesto que ya el gobierno en el primer plan de compras que presentó al público dijo que ya tenía el financiamiento. La AstraZeneca depende de que la suministre COVAX, que en estos días la OPS quedó comprometida de poner las fechas de entrega de las 2.600.000 dosis que se comprometió por este mecanismo. Y por el otro lado, el gobierno nos había anunciado que ya estaba en negociaciones adelantadas con el laboratorio Gamaleya de Rusia para la compra de la Sputnik 5. Las dos vacunas están certificadas internacionalmente, de modo que la ciudadanía puede tener confianza en que es una vacuna ya aprobada, que incluso se está utilizando en los programas de vacunación de Europa, en Asia y en América Latina. Las dos, y hasta el momento no han dado más complicaciones que las que ya se preveían, porque toda vacuna, como cuerpo extraño que se inocula en el cuerpo, puede traer sus efectos secundarios, que fiebre, que dolor en el brazo donde se aplica, que dolor de cabeza, decaimiento. Son efectos secundarios esperados y hasta el momento no se ha salido en ningún país que haya reportado que se haya salido de lo previsto, es decir, menos de un 4% de la población que se vacuna presenta estos efectos adversos. ¿Cuándo se van a aplicar? Esa es la pregunta del millón, y después del discurso de ayer del gobierno, de las expresiones oficiales de ayer, nos queda aún más incierto el asunto del tiempo, porque se nos había dicho que las fechas, por ejemplo, bueno, la AstraZeneca, que cubre 20% de la población total, es decir, 1.340.000, casi 350.000 personas, nos daría, y se comprometió COVAX a entregar el total de dosis, las 2.600.000, en el curso de este año 2021. Si eso es así, podríamos asegurar que el país tiene una buena infraestructura, tiene una experiencia muy importante, un sistema de salud que ha tenido muy buenos indicadores en términos de cobertura de vacunación y de experiencia de vacunación fija y móvil, ¿sí?, adecuándose a las condiciones de las poblaciones. Entonces, nosotros no vemos que no debería haber ningún problema para iniciar con AstraZeneca la vacunación de la población priorizada, es decir, resolver el problema de la primera fase. La primera fase que se orienta principalmente a reducir la mortalidad.
porque se trata de vacunar de manera urgente y rápida a las poblaciones de mayor riesgo. En otras informaciones, hay quienes recomiendan hacer buen uso de la cosecha de agua, particularmente en las zonas productivas, en medio del verano que se aproxima. El abastecimiento del recurso agua es una situación que lleva a que agricultores y poblaciones de zonas rurales del país utilicen la cosecha de agua como medio para almacenar este líquido, principalmente para la época de verano. Lugares como pues en zonas bastante remotas de nuestro país, donde pues durante la época de verano mayormente tenemos pues o se registran problemas de desabastecimiento de agua, o cuando pues hemos tenido la incidencia del fenómeno climático del Niño, en el cual pues se reduce bastante lo que son las precipitaciones y los pozos pues bajan su nivel de agua o incluso algunos se han secado. Entonces, el sistema de cosecha de agua de lluvia, principalmente, ¿verdad? Porque se puede utilizar otros sistemas que puedan permitir que el vapor de agua o el rocío, como decimos, a esa cantidad de humedad de agua que se encuentra en el aire en las horas tempranas de la mañana o en la madrugada, también se pueden utilizar con otros sistemas y recoger esa cantidad de agua pues, que se encuentra suspendida. Pero mayormente lo que es la cosecha de agua de lluvia se realiza de diferentes formas, tanto en las zonas urbanas como en zonas rurales. Nancy Ugarte explica que esta colecta se realiza durante el veranillo de San Juan. Aquellas familias que tienen huertos en su casa pueden utilizar lo que son los canales del techo, ponen una canaleta y esto pues se instala un tanque o una pequeña pileta tapada, bien cubierta, para evitar también que los zancudos proliferen u otros animales o que se vaya un animal, muera y contamine esta agua. Entonces, con todas las medidas necesarias, se puede colectar el agua de lluvia y se puede utilizar pues, para regar lo que son los huertos u otro tipo de siembros, pues como son sorgo, puede utilizarse para algunos cultivos de maíz, de frijoles, combinado con otros sistemas para lo que sería el riego. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz. Gracias, Anduriña, por tu reporte. Y al mejor estilo del FSLN en el Partido Liberal Constitucionalista, María Aide Osuna busca un alineamiento de todas las estructuras y funcionarios actuales de esa organización a sus directrices. Veamos. ¿Verdad? Que estamos en una posición donde muchos dirigentes, ¿verdad? Más del 70% de nuestra dirección organizacional de nuestro partido, ¿verdad? Han dicho de que quieren un cambio verdadero, sincero, interno en nuestro Partido Liberal Constitucionalista PLC. Hoy en día, dadas las circunstancias desde luego, de una persona que tal vez quiso ser más viva que la otra, ¿verdad? Es evidente que estamos haciendo la limpieza que más del 70% de nuestra dirigencia ha pedido hacerlo. Así, se lo hablo con toda la sinceridad del mundo. Por eso, todos aquellos, especialmente que han salido de esta casilla, que han sido personas que se han beneficiado a través de este partido por un cargo público, no es justo que sigan aportándole con su trabajo organizacional a esta institución. Creo que la limpieza principal que le hacía el daño total a la organización, yo creo que ya se limpió, ¿verdad? Ya se limpió. Yo creo que han sido personajes que lo hemos visto una vez, otra vez y otra vez y otra vez, y eso fue nuestra organización. María Fernanda, Yamile Bonilla, Marta Macoy. O sea, todo este tipo de personajes, yo creo que ya nuestra dirigencia se cansó, ya se cansó y sabemos muy bien que han sido el daño total de poder alcanzar el sueño que todos los nicaragüenses queremos en cuanto a esa unidad, ¿verdad? Porque ellos han sido los verdaderos tranques para poder hacer esta unidad y poder ganar credibilidad como partido, como organización.
En otras informaciones, hay quienes están advirtiendo que la humanidad debe prepararse ante tormentas más severas que las que causaron al menos 22 muertos en Estados Unidos. Veamos. El sol volvió a salir en Texas, aunque cientos de hogares continúan sin servicio eléctrico tras las tormentas invernales de la semana pasada. Este lunes, millones de tejanos siguen teniendo problemas con el suministro de agua potable, cuya red de distribución no soportó las gélidas temperaturas. Según expertos consultados por La Voz de América, una realidad a la que habrá que acostumbrarse si no se hace nada para borrar la huella humana presente en el calentamiento global. Ahora, el problema es que el calentamiento producido por los gases invernadero que nosotros estamos generando acelera ese cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, hablamos normalmente de miles de años. Sin embargo, ahora estamos hablando de décadas. Estima que la frecuencia de los eventos climatológicos extremos como el de la semana pasada en la mitad este de Estados Unidos se ha quintuplicado en la última década. Este es un momento de crisis fuerte, pero también es una gran oportunidad para darnos cuenta de lo que nos falta, para darnos cuenta de la inversión necesaria que tenemos que hacer en la red eléctrica y sobre todo en la energía renovable. En Texas, 4 millones de hogares perdieron el suministro eléctrico durante la peor parte de la tormenta de la semana pasada, causando caos y muerte. Tenemos que modificar la manera en que actuamos, ¿no? Y poco a poco, pues, ir revirtiendo eso. Aunque no lo veamos en nuestras vidas, pues nuestros nietos, bisnietos o de generaciones del futuro sí lo verán. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12. 6 de la tarde, ampliación de estas y otras noticias será hasta entonces. Si Dios así nos lo permite, una muy buena tarde para todos.